Con el coordinador general de UPyD en Valencia, nos hemos juntado para hacer el homenaje a Blas Ibáñez, coincidiendo con el aniversario de la llegada de sus restos al puerto de Valencia, a ver si y bueno, vamos a hacer unas pequeñas lecturas. Van a participar Isabel Oliver, del Ateneo Blas Ibáñez, va a participar también Juan Benito, de la Asociación Misti, exacto, Misti. Ya que llevo ensayando y no me sale. Es complicado. Ya no sé mi vida. Y Filemón Galarza como vicecoordinador general para Valencia del país también. También de Verdad Desamparados, que también pertenece como nosotros a partido, pero es la presidenta de Atlas, que en teoría es quien ha organizado todo este evento y que agradecemos que nos deje participar al próximo. Y con ella os dejo. Vale, unas palabras. Bon dia a tots. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència avui en l'homenatge a Vicent Blasco Ibáñez. L'associació Atles pretén homenatjar un valencià universal que va fer de la passió i l'amor a la seva terra la seva bandera. Des de l'associació seguirem amb iniciatives com aquestes on la ciutadania serà la protagonista. Impulsarem fòrums i activitats perquè cadascú s'expressi en llibertat. Aquesta llibertat per la qual Blasco Ibáñez va lluitar tota la seva vida. A continuació escoltarem fragments de l'obra de Blasco Ibáñez en les veus dels representants de l'Ateneu Blasco Ibáñez, del grup Mistiu i del Partit de la Llibertat Individual. Gràcies. Interviene primero Filemón Galarza, sí, hará una semblanza de la figura de Blasco Ibáñez. Bueno, buenos días. Lo que voy a hacer es una pequeña semblanza de la figura de Blasco Ibáñez para presentarlo como un personaje liberal. Blasco Ibáñez, liberal valenciano. La figura de Blasco Ibáñez ha sido siempre un referente para la vida cultural y política de Valencia. Su presencia es constante, en mayor o menor medida, en el último siglo. Encontramos referencias a su nombre en las calles y avenidas de nuestros pueblos y ciudades. Hay museos con su nombre, asociaciones, ateneos, monumentos y bustos. Sin embargo, me atrevería a decir que ha sido poco conocido en profundidad e instrumentalizado por tendencias culturales y políticas diversas, y por ello tantas veces admirado como repudiado. Como representante en este acto de un grupo numeroso de personas que luchamos por la recuperación de las libertades ciudadanas en nuestro país, desde las libertades personales individuales a la libertad económica, queremos homenajear a Blasco Ibáñez reconociéndole su marcado carácter liberal y que parece haber sido ignorado tras su muerte. El republicanismo de Blasco Ibáñez es conocido y mil veces expresado por él mismo. Sin embargo, ha existido en el imaginario popular una especie de identificación entre el republicanismo y los movimientos marxistas de la Segunda República Española que son ajenos a Blasco. Blasco Ibáñez no fue un político socialista ni de lo que ahora se llamaría la izquierda. Fue un político republicano, heredero de los ideales de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, nacimiento de los Estados Unidos. Poco es conocida la violenta huelga de trabajadores en el periódico El Pueblo, dirigido y propiedad de Blasco, acaecida en 1899, tras la victoria electoral de Blasco el 16 de abril. En esta fecha, Blasco Ibáñez, con 6.466 votos, ganó su puesto de diputado frente a los 118 votos del socialista Pablo Iglesias. Unos días después, Blasco despidió a un empleado que le había provocado e insultado gravemente. Nuestro homenajeado sufrió lo que hoy se llamaría un acoso mediático del socialismo valenciano, con actos, octavillas y artículos en los que se le tildaba de explotador y burgués, y con títulos tan expresivos como Blasco Ibáñez sin careta o Las ganancias de Blasco Ibáñez. Blasco, valiente, acudió el 28 de mayo al mitin de los obreros en el Teatro Pizarro de Valencia para responder en persona a las recriminaciones socialistas. Nadie se atrevió a mantener la calumnia. Cuando Blasco Ibáñez solicita la construcción de una gran avenida que enlazaría el centro de la ciudad de Valencia con los poblados marítimos, germen de la que ahora lleva su nombre, propone la financiación privada de esta inversión. Significativa esta opción frente a la de cargarse a los presupuestos municipales y ser financiada con los impuestos de los ciudadanos. Cuando solicita la creación de un museo de Valencia en el que mostrar a los visitantes las esencias de nuestra ciudad, tampoco piensa en la financiación pública, sino en el apoyo de las empresas y comerciantes valencianos. Los liberales de hoy aplaudiríamos la postura de Blasco de financiación privada frente a posturas colectivistas de incremento del déficit.
Sus novelas son un canto incesante al individuo. Sus héroes son individuos fuertes que se oponen a la colectividad, a los dogmas establecidos y a los poderes estáticos de la sociedad de su tiempo. No fue anticlerical por antirreligioso, ni fue republicano por defender la llamada lucha de clases. Sus personajes principales recuerdan en muchas ocasiones a los héroes de Ayn Rand. El Howard Rock de El Manantial no resultaría extraño en una novela de Blasco. Por su defensa del individuo, de sus derechos naturales e inalienables, por su oposición a cualquier dogma o imposición externo, Blasco Ibáñez se muestra como un liberal adelantado a las tesis de Hayek, von Mises o Rand. Sus experiencias pioneras en Argentina, su admiración al esfuerzo y al trabajo de los agricultores para ganarle tierra a la albufera, para su beneficio individual, su loa al carácter emprendedor y aventurero de Ulises Ferragut en Mare Nostrum, sus cariñosas descripciones del pequeño comercio en la ciudad, todos son muestras de su posicionamiento en favor de los emprendedores y los héroes individuales que luchaban contra los obstáculos externos de un Estado que en la época configuraban los poderes eclesiales y las oligarquías enriquecidas a la sombra de la monarquía. Como nos sucede a los liberales en la actualidad, Blasco también recibió las críticas de izquierdas y derechas. Las derechas lo pintaban como un personaje pasional y anarcoide, las izquierdas como un burgués enriquecido. A los liberales de hoy, las derechas los consideran peligrosos anarquistas destructores del Estado y las izquierdas colectivistas capitalistas salvajes. Pero Blasco vive y hoy más que nunca es necesario rescatar su mensaje libre y liberal. Gracias. A continuación intervendrá Isabel Oliver, presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez, que nos hará una breve visión de la personalidad de Blasco. Gracias. Buenos días, es un placer para el Ateneo Blasco Ibáñez estar aquí en este acto conmemorando el 79 aniversario de los traslados de los restos mortales de nuestro patrono Vicente Blasco Ibáñez. Esta ha sido una feliz idea por parte de la presidente de Desamparados Blay, no me acuerdo tu nombre, Desamparados Blay, y saludamos también a los demás presidentes de las demás asociaciones y a todos los acompañantes. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas, casi Filemón me ha chafado un poquito lo que iba a decir, pero bueno, iré dando saltos para no volver a repetir lo que él más o menos ha dicho. Acerca de la personalidad política de Vicente Blasco Ibáñez, literaria también. Cuando Blasco Ibáñez vino al mundo el 29 de enero de 1867, España vive un clima político desestabilizante que 2 años más tarde culminará con el destierro de la reina Isabel II. El ambiente liberal en que crece Blasco Ibáñez será determinante para su formación política y literaria en los próximos años. En Blasco, la palabra escrita y la política son indisociables. Ya con 17 años fue reo de lesa majestad por escribir un soneto contra todas las monarquías. Y después ya le seguirían otras ocasiones a lo largo de su vida en las que entraría en la cárcel y también muchas veces tendría que exiliarse para no ser de nuevo ingresado en la cárcel por sus ideas. Blasco político se gesta en el ambiente republicano de su entorno y se valirá a sí mismo años más tarde como escritor y político a través de sus proclamas y de sus escritos y con sus manifestaciones activas. Desde la adolescencia escogió los ideales democráticos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y puso al servicio de estos 3 grandes valores su talento como escritor, denunciando las graves carencias precisamente de libertad, igualdad y fraternidad que sufría la capa española más modesta de la sociedad valenciana y española. Para ello fundó 2 periódicos, La Bandera Federal, con solo 23 años, y El Pueblo, y para ello escribió primero las novelas regionales y después las novelas sociales. A un escritor comprometido no le basta con airear las situaciones vergonzantes e injustas. Se va implicando tanto que llega un momento en que se da cuenta de que la crítica por sí sola no basta y tiene que
que combatir los argumentos del poder legalmente, y la única forma que se conoce para esto, legal, es pertenecer en política. En 1898 fue elegido diputado a Cortes y lo sería durante 7 legislaturas. Los trabajos que implantó y las reformas que impulsó llegan hasta nuestros días para orgullo de Valencia y de los valencianos. Bajo su influencia se pavimentaron las calles alejadas del centro de la ciudad. Se dio más sueldo y categoría a los maestros. Se fomentó la educación y la cultura. Blasco creó la banda municipal con 60 profesores e impulsó la creación de las escuelas de pescadores en Cabañal. Trabajó dentro de su partido para conseguir que se cerraran burdeles y se abrieran nuevas y amplias vías. Como servidor en las Cortes Valencianas se llevaron a cabo algunos de estos proyectos y otros todavía hoy están sin acabar, como el trazado de la avenida de Valencia al Mar, que se ha detenido a su paso por Cabañal. Blasco mostraba una gran dedicación al impulso de la cultura. Y yo he dicho muchas veces que al analizar esta conducta de excesivo celo por el hecho cultural que manifestaba Blasco, debía creer, y así trataba de hacerlo entender, que una sociedad culta es más difícil de manipular, que a una sociedad culta, a través de la cultura, se adquiere la capacidad de comparar y por tanto de elegir, que una sociedad culta hace a sus hombres más libres. Blasco amó tanto a Valencia que temió morir fuera de ella y que sus restos no fueran enterrados aquí. Por eso nos dejó el testamento de su deseo en una comparecencia que dentro de una semana de agasajos a su persona, organizada por el entonces alcalde Ricardo Semper, en mayo de 1921, dijo: «Quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano junto al Mare Nostrum que llenó de ideal mi espíritu. Quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia, que es el amor de mis amores». Sin embargo, todos sabemos que no fue en Valencia donde falleció, sino en Mentón, y fue víctima de una bronconeumonía cuando se disponía, según él, a escribir la mejor novela de todos los tiempos que había escrito. La llamaría La juventud del mundo. Era el 28 de enero de 1928. 5 años más tarde, en 1933, todos los periódicos del mundo se hacen eco de una noticia y reproduzco escuetamente una de ellas. El 29 de octubre llegaron a nuestro puerto los restos mortales de Vicente Blasco Ibáñez, fallecido en 1928 en la ciudad francesa de Lyon. A hombros de 22 hombres fue trasladado por todo el camino del Grao hasta Valencia, en medio de una de las más impresionantes manifestaciones de duelo que se recuerdan. Al funeral asistieron el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y varios miembros del gobierno. De esta manera se cumplían los deseos del escritor expresados en la fiesta de la calle de la Barraca. En la avenida del puerto, las bandas de música interpretaban composiciones al paso del féretro. Estimados amigos, hoy, 79 años después, los valencianos venimos ante la tumba del insigne escritor y político Vicente Blasco Ibáñez. Venimos a dar un recuerdo al gran político que fue, al gran hombre y al gran escritor, pero por encima de todo a la gran persona que amó a Valencia como un político. Muchas gracias. A continuación intervendrá Juan Benito Rodríguez Manzanares, de Grupo Mixtio, y leerá poesía propia titulada Blasco Ibáñez. Sí. Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, escritor valenciano de fina pluma y crítica mordaz, que de una forma sutil y sagaz, con su acento de fiel republicano, por entero hizo al mundo sucumbir ante su inmensa personalidad y esa implacable originalidad que lucía en su modo de escribir. Pues ya fuera novela costumbrista o se implicara en la novela social, con astucia y de manera cabal y con la figura de un alquimista, a sus obras tocaba con el duende de Blasco, que en su interior
fusionaba intriga, celos y amor, y sin buscarlo, tu corazón prende. Aunque pasen 1000 años, Blasco, hermano, permanecerás vivo en la memoria, pues una obra tan grande y tan notoria nunca jamás podrá caer en vano. Mi tributo al paisano y novelista, al político, empresario y amante, a ese prohombre de espíritu errante, al gran Blasco de alma valencianista. Celestino Álvarez, Cienfuegos, secretario del Ateneo, le dará un poema que escribiera Blasco Ibáñez titulado Los vientos. Uno de los pocos que escribió. Oh vientos que pasáis barriendo el cielo de la inmensa ciudad que el Sena baña, si es que mi patria vais, os acompaña de un proscrito infeliz el loco anhelo. Llegad a ella en vuestro torpe vuelo y decid, por Dios, a mi querida España, que un llanto de dolor mi vista empaña al verme lejos de su amado suelo. Decidle que, fiel, guardo mi tesoro a la madre cuya voz sonando escucho y a la amante mujer a quien adoro. Y decidle también que si ahora lucho con la nostalgia y desterrado lloro, fue por el delito de amarla mucho. Bueno, después de Celestino, vamos a dejar a José Luis para el final. Manuel Vélez, miembro del Ateneo, poema escrito por Blasco Ibáñez titulado A María. Vale, pues voy a leer otro poema de Blasco Ibáñez. Se trata de un soneto dedicado a María. Asombrar todo el orbe con mi espada, ser fiero defensor del inocente, verme aclamado por extraña gente, conquistar la región más apartada, liberar a mi patria amenazada y defendiendo lo que el pecho siente, escupir al tirano en la alta frente y morir tras la heroica barricada. Llegar al sol con vuelo violento, envolverme en su haz de rayos rojos y mecerme en las ráfagas del viento. Son dichas que no calman mis enojos, como aspirar tu perfumado aliento y ver de cerca tus lucientes ojos. Fernando Robles, miembro del Ateneo, leerá un poema de su autoría. Como nos diría don Vicente Blasco, que estuviera entre nosotros, ¿qué te han hecho, España? Y diría así: hoy, desde mi atalaya en los cielos, triste observo la España de mis sueños, altivo, cobarde, incompetente, hoy tierra de países y naciones, mi corazón roto todo a jirones, y mi tierra quemada por su gente, años perdidos, sin vivir mi vida, y aquel peso, mi espalda fue llagada, porque España olvidó mis añoranzas, y el tiempo curó mi más honda vida. Al no ser amado como la amaba, hoy mi voz es sendero de la nada, y tú, cuarteada sin esperanzas, guías rumbo de henchidos corazones, al unirnos pasados vehemente, de una única nación muy consecuente, y una sola bandera de españoles. Aunque siento y percibo la pobreza, y España quizás muera sollozando por la sangre vertida de su herida, soy español, con honra y con tristeza, hijos de mi tierra amada. Os demando restañar esa sangre enrojecida. Cierto es que un poema es la sombra del poeta, que la vida es tan solo espejismo, que la muerte es el sueño del abismo. Cierto es que el más allá no tiene puerta. Cierto es, sí, que el amor es el mismo, que los cielos son hielo de vida abierta, que en invierno las rosas están muertas. Cierto es que amor y odio no es lo mismo. Yo quisiera abrazar los sentimientos, besar las estrellas, besar los cielos, beber la roja sangre de tu alma. Yo quisiera ser nube
y ser viento, y dueño de tus lutos y desvelos. Y es cierto lo que he escrito, porque lo siento, quedando como España, cierto, doliente y sin aliento. Y por último, José Luis Montesino leerá una conversación de la obra de Blasco, El intruso. Buenos días. Perdón, sí, igual. A ver, ¿dónde estoy? A ver. Bueno, como decía Desamparado, se trata de una conversación de la obra El intruso que tiene lugar en el capítulo 3 entre Urquiola, un nacionalista vasco estudiante de Deusto, Sánchez Morueta, un rico industrial de ideología liberal, y primo de este último, el médico Aresti, de ideología socialista y anticlerical. Dice así. Urquiola hablaba el doctor con el mismo aplomo que si estuviera en el café o en la sociedad de San Luis Gonzaga, rodeado de aquella juventud piadosa y elegante que él tenía por capítulo. Él no era enemigo del pueblo, la Iglesia estaba siempre con los de abajo y el Santo Padre escribía encíclica sobre encíclica en favor de los obreros. Pero el pueblo era para él la gente de los campos, los aldeanos respetuosos con la cultura del Señor, guardadores de las santas tradiciones. Que le diesen a él buenas gentes de las anteiglesias vascas, religiosas y de San Agustín. Sin más diversión que bailar el aburresco los domingos y la espata en las danzas de las fiestas de Pablo. Ni otros vicios que empinar un poco el codo en las romerías. Aquella gente vivía feliz en su estado, sin soñar repartos ni revoluciones, antes bien dispuesta a dar su sangre por Dios y las sanas costumbres. Que no le hablasen a él del populacho de las minas, corrompido y sin fe, hombres de todas las provincias, maquetos llegados sin invasión, trayendo con ellos lo peor de España, contaminando con sus vicios la pureza del país, siempre descontentos y amenazando con huelgas y deseando el exterminio de los ricos, y comparando su miseria con el bienestar de los demás, como si hasta en el cielo no existiesen categorías y clases. Y ante la mirada acariciadora de su tía, que admiraba sus ardorosas palabras, continuó el fuerte discípulo de Deusto. Los míos no saben leer, no saben nada de libertad, derechos y demás tarandajes, y por esto son felices. Esa gentuza de las minas, que casi todos los domingos tiene sus mítines, vive desesperada y ansía bajar un día a Bilbao para robarnos, sin saber que la recibiremos a tiros. Aresti, volviéndose hacia su primo, que comía silencioso, lanzando alguna que otra mirada al sobrino de su mujer. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Cómo piensan estos jóvenes? Y encarándose con Urquiola, le dijo con timidez irónica, dando a entender su deseo de rehuir discusiones con él. Pues esa pillería venida de España, ese rebaño maqueto y pecador, es el que trabaja y da prosperidad a Bilbao. Ellos destrozan su cuerpo en las minas, ellos dan el mineral y sin mineral, ¿qué sería de esta tierra? Los buenos, los del país, no hacemos más que vigilar su trabajo y aprovecharnos del privilegio de haber nacido aquí antes que ellos llegasen. Son como los negros que en otros tiempos eran llevados a América para mantener los bancos. Vienen empujados por la miseria y ya que no podemos agradecer su sacrificio con el látigo, les pagamos con malas palabras. Urquiola, encabritándose ante las palabras desdeñosas del doctor, abominaba de aquella gente perdida, incapaz de regeneración. La prueba era que no ahorraba, que no hacían el menor esfuerzo por salir de su estado. El ahorro, exclamó Aresti, ahorrar y enriquecerse, teniendo unos cuantos reales de jornal y viviendo rodeados de gente de su misma clase que les explotan en el alimento y en la casa. Eso no, intervino Sánchez Morueta con autoridad. Ya sabes, Luis, que no estoy conforme con tus ideas. El obrero español es víctima de la imprevisión. En otros países es distinto. El trabajador se forma un pequeño capital para la vejez. En otros países ocurre lo mismo. Y lo que hace que el obrero moderno sea rebelde y se entrega a la lucha de clase es la convicción de que, por más que ahorre sacrificando sus necesidades, no saldrá de su miseria. Los progresos le han cerrado el camino. En los tiempos de trabajo rudimentario, de industria doméstica, aún se podía soñar con hacerse patrón. Podía con sus ahorros adquirir los útiles necesarios y convertir su casa en un pequeño taller. Pero ahora, Pepe, por mucho que haya un obrero, amasando céntimos sobre céntimo, ¿llegará a ser accionista de tus condiciones? ¿Podrá adquirir un pedazo de las minas con todo el material necesario para su explotación? Eso está bien, arguyó Urquiola, con acento triunfante. Este doctor dice a veces cosas muy oportunas, lo que demuestra que los antiguos tiempos eran buenos y que, para tranquilidad de todos, hay que volver a la época en que no había progreso y los hombres vivían tranquilos. Sánchez Morueta miró al joven con unos ojos que alarmaron a doña Cristina, haciéndola temer por su sobrino. Eso es una majanería, clamó con clamorosa gravedad.
Eso solo puede decirse a la salida de Deusto. Suprimir el progreso porque trae algunas complicaciones. Y aquel hombre, siempre silencioso, habló lentamente pero con gran energía. Era un admirador religioso del capital. Aresti conocía su entusiasmo frío y firme por el dinero que, puesto en movimiento por los descubrimientos industriales, había revolucionado el mundo. El millonario era a modo de un poeta del capital y, sacudiendo su ensimismamiento, rompió en un himno aquella fuerza casi sagrada puesta en manos de contadísimos iniciados. Cierto que el trabajo era un auxiliar indispensable. Sufría crisis y miserias, pero ¿esto había de renegar del progreso, legítimo hijo del capitalismo industrial? La gran revolución moderna era obra de la religión del dinero, en la cual figuraba Sánchez Murueta como el más ferviente de los. Utilizando descubrimientos de la ciencia había multiplicado sus productos y disminuido su valor, poniéndolos así al alcance de la mayoría y facilitando su bienestar. El trabajador del presente gozaba de comodidades que no habían conocido los ricos de otros tiempos. El capital al servicio de la industria había civilizado territorios salvajes, había destruido fronteras históricas, estableciendo mercados en todo el globo. Él era quien surcaba las tierras vírgenes con los rails de los ferrocarriles, quien removía los mares para tender los cables telegráficos, quien ponía en comunicación los productos de uno y otro hemisferio, venciendo los rigores de la naturaleza y evitando las grandes hambres que habían hecho rugir a la humanidad en otros tiempos. Los poderes históricos se achicaban y humillaban ante el capital. Los reyes de los pueblos, soberbios como semidioses sobre sus caballos de guerra, cubiertos de plumas y bordados y llevando tras ellos grandes ejércitos, tenían que mendigar en sus apuros a los capitalistas ocultos en sus escritorios. Detrás de los imperios victoriosos estaban ocultos los verdaderos amos, que cambiaban la faz de la tierra venciendo a la naturaleza para arrancarla a sus tesoros. La gran república de los capitalistas, silenciosa, humilde en apariencia y sin embargo dueña de la suerte del mundo. Y lo que más entusiasmaba a Sánchez Murueta en esta secta oculta de universal poderío era que solo la capacidad le estaba reservado entrar en ella. La jerarquía industrial no era como las dominaciones sacerdotales o guerreras del pasado en las que se figuraba sin otro derecho que el nacimiento. El hijo del capitalista, falto de capacidad, era expulsado por los malos negocios. Y un nuevo individuo, aprovechando los residuos de su desgracia, venía a iniciarse en la poderosa secta. ¿Dónde encontrar una institución tan grande y poderosa y a la par tan democrática y modesta? Y a los locos que pedían la muerte o la modificación de la fuerza que había transformado la tierra. Nos queda una última intervención del Grupo Mission. Interviene Neuste Gómez. Nos leerá un fragmento de la barraca. En las puertas de la barraca saludábanse los que hacían la ciudad y los que se quedaban a trabajar los campos. Bon día, Montorne Déu, bon día. Y tras este saludo, cambiado con toda la gravedad propia de la gente, que llevaba en sus venas sangre boruna y solo puede hablar con Dios con gesto solemne, se hacía el silencio si el que pasaba era un desconocido. Y si era íntimo, se le encargaba la compra en Valencia de pequeños objetos para la mujer o para la casa. Ya era de día completamente. El espacio se había limpiado de tenues neblinas, transpiración nocturna de los húmedos campos y las rumorosas acequias. Iba a salir el sol. En los rojizos surcos saltaban las alondras con la alegría de vivir un día más, y los traviesos gorriones, posándose en las ventanas todavía cerradas, picoteaban las maderas, diciendo a los de dentro con su chillido de vagabundos acostumbrados a vivir de gorra: ¡arriba, perezosos! A trabajar la tierra para que comamos nosotros. En la barraca de Toni, conocido en todo el contorno por Pimentón, acababa de entrar su mujer, Pepeta, una animosa criatura, de carne blancuzca y flácida, en plena juventud, minada por la anemia, y que era, sin embargo, la hembra más trabajadora de toda la huerta. Al amanecer ya estaba de vuelta del mercado. Levantábase a las 3, cargaba con los cestones de verduras cogidas por Toni al cerrar la noche anterior entre reniegos y votos contra una pícara vida en la que tanto hay que trabajar. Y a tientas por los senderos, guiándose en la oscuridad como buena hija de la huerta, marchaba a Valencia, mientras su marido, aquel buen mozo que tan caro le costaba, seguía roncando dentro del caliente estudio, bien arrebujado en las mantas de la gran cama matrimonial. Agradeceros
a todos la presencia esta mañana aquí. Y vamos a dejarle, le dejamos, no podemos ponerla, pero bueno, la dejaremos aquí. Aquí. Por ahí. ¿Queréis hacer alguna cosa? A ver, espera. Así se colocará mucho. Ya, es que no hay nada para... Así es donde yo he vivido, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Sí, pero es que se hunde. Ya lo hemos probado. Con esto no habíamos tocado. Saca el papel y hace una foto de todo. Pero que no me gusta que me hagan fotos. No le gusta, no le he hecho. Así ya no tenemos una foto. Mira, ponte este de la mira, porque si no, no tiene gracia. Y escucha, y esta señora que se ¿Se ha acabado el acto? Gracias a todos. Hasta el próximo. Yo no sé cómo perdía. Ponte al lado de Santa María, ponte al lado de... Pero tú también se quieres, ¿sabes?